¿Qué significa contarse una biografía no autorizada de nosotros? Es la temática que hoy día vamos a desarrollar porque también, si ustedes reparan en un instante, la biografía que uno se cuenta no es necesariamente la biografía mejor que uno puede decir acerca de sí mismo. Somos, en general, bastante injustos con nosotros mismos y particularmente con el ser de nosotros. Es decir, nos contamos una historia que no se compadece con la dignidad del ser de nosotros. Repito, nos contamos una historia, una biografía, nos contamos un relato biográfico que no está a la altura de la potencia, la originalidad, la riqueza que tiene la vida de cada uno de nosotros, y con mayor razón no está a la altura de la dignidad del ser de nosotros, ese desconocido, ¿no? Esa esencia que todavía no contactamos necesariamente, sino que rozamos, simplemente tangencialmente a veces en momentos especiales de ciertas vivencias percibimos, ¿no? Rozamos un yo más alto, más grande, más profundo que el pequeño y raquítico yo que habitualmente, con el cual trabajamos, ¿no? Que es en definitiva, ¿no?, el ego con el cual funcionamos. Pero ¿quiénes somos nosotros? Decíamos ayer, y para eso yo les recomendaba escribir. Escribir nos ayuda a adentrarnos en la verdad acerca de nosotros. Pero hoy día vamos a ir un paso más allá. Parto de la premisa, y aquí conviene que lo diga desde un inicio, parto de la premisa siguiente, ¿no? Nosotros no nos contamos una historia verdadera. Tenemos simplemente aproximaciones, nociones, teorías respecto a quiénes somos y quiénes fuimos nosotros en aquellos tiempos, ¿no? Tenemos cierta teoría respecto a cuál ha sido nuestra historia personal. Porque la contamos, y aquí empezamos ya a aclarar, la contamos de acuerdo con un guión tradicional. Inconscientemente siempre la contamos comparándonos con la historia de otras personas cercanas, generalmente ancestros, parientes, padres, amigos, y allí empieza necesariamente las claudicaciones. Vale decir, ¿no?, el modelo que tenemos de historia, el modelo que tenemos de qué es lo importante en una historia de una persona, es lo que empieza a fallar. Porque en ese modelo se repiten cuestiones muy tradicionales y que son muy propias de una determinada época o de una determinada moda. Por ejemplo, ¿no?, damos énfasis a la profesión que hemos estudiado o tenido, damos énfasis a la cantidad de hijos que hemos tenido, énfasis a las veces que nos hemos casado o separado, porque es parte de la cultura actual. O damos énfasis a los grandes eventos que hemos vivido, ¿no?, a los personajes que hemos conocido. Damos demasiado relieve a las principales batallas que hemos ganado, ¿no? Y aquí empezamos a discutir y a desmoronarse el modelo. Los eventos en donde hemos sentido que hemos ganado una batalla no son necesariamente los eventos que más importan al ser. Quizás hemos ganado batallas que le importan al ego, que le importan al hombre social, o que le importan a la persona, al yo social. Nos empezamos a contar una historia, por ejemplo, en función del haber, no del ser. Empezamos a contarnos una historia en función de las pertenencias que hemos logrado, en función de los títulos que hemos obtenido, en función de las mujeres que nos han amado
o que hemos amado, en función de los hijos que hemos tenido, en función de las medallas que nos han entregado, en función de los lugares que hemos conocido, los lugares físicos externos, en función de aquellas situaciones a veces difíciles de abordar, pero que hemos salido exitosos de ellas, ¿no? Los riesgos que hemos corrido. Allí es un poco más interesante la historia cuando abordamos contarnos la vida en función o desde la perspectiva de los riesgos. Pero pocas personas piensan y contarse la historia o abordan contarse su historia desde otras perspectivas, con otras gafas de lectura de la propia vida, con otras miradas que, en definitiva, que nunca desarrollamos suficientemente y que si las practicásemos, aparecería en verdad otra persona delante de nuestros ojos, ¿no? Apareceríamos como distintos delante de nuestros propios ojos. Lo que quiero decir es que generalmente nos hemos contado una historia bastante rutinaria acerca de nosotros. Una historia generalmente gris, bastante parecida a un currículum vitae, ¿no? Que uno presenta para un trabajo, qué sé yo, para postular alguna empresa, algún cargo. Nací en tal fecha, crecí con tales padres, viví en tal lugar, fui al colegio en tal momento, estuve en el colegio XX, me gradué de la secundaria en tal o cual liceo o colegio secundario, en mi primer trabajo fue este otro, mi primera pareja o mi matrimonio se dio en tal año, en tal iglesia, qué sé yo, y se llama mi esposa se llama así o mi esposo se llama así. En tal año, después de 10 años me separé, etcétera, etcétera. Me fui a vivir a tal lado, trabajé en este otro lugar, nació mis hijos, en tal año nació mi nieto, cambié de trabajo, etcétera, etcétera. Y finalmente jubilé en tal año. Muy grosso modo, así, parecido a esto, solemos contarnos nuestra historia personal. Vale decir, nos contamos la historia personal de un modo poco atractivo, por decirlo menos, siguiendo el guión o la pauta cultural que nos han enseñado, ¿no? Que una historia se cuenta por los eventos que hemos vivido. Los eventos cuyo criterio de importancia los dicta la propia cultura o los dicta mirando la historia de los mayores. Pero nadie nos dice, por ejemplo, ¿por qué no te cuentas tu historia personal en función de los animalitos que tú has cuidado? En función de los momentos en que tú vistes una lluvia de estrellas. O en función de aquellas veces que por primera vez conociste un fenómeno de la naturaleza. La primera vez, tus emociones, por ejemplo. La primera vez que visitaste el mar. La primera vez que visitaste tal río. La primera vez que cruzaste remando tal lago. La primera vez que encendiste fuego. ¿Qué tal te fue esa primera vez? Cuenta detalles. La primera vez que pude, quizás en una emergencia, hacer pan con mis propias manos, ¿no? El amasar pan. En fin, nadie nos enseña a que quizás una mucho más auténtica historia se da cuando elegimos otras perspectivas y otras temáticas para resaltar, otros énfasis. Por ejemplo, contarse nuestra historia desde la perspectiva de las sobremesas que hemos tenido en nuestra vida. Ustedes podrán decir, pero ¿cómo he tenido tanta sobremesa? Pero díganme, ¿acaso en esas sobremesas no han ocurrido casi siempre conversaciones trascendentales, confidencias íntimas profundas, sinceramientos de personas en esa oportunidad? Contarse nuestra historia
en función de las grandes mateadas que nos hemos dado con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, ¿no? Allí saldría obviamente otra biografía. En función de las micheladas que nos hemos dado con amigos, ¿no? En función de las fiestas que hemos ido juntos, fiestas en donde se ha producido determinado evento de autoconocimiento. En función, por ejemplo, de las madrugadas que hemos observado, ¿no? Contarse mi vida todas las veces que yo he madrugado y he visto la salida del sol y qué emociones me ha contagiado ese madrugar. Todas las veces en que yo he podido estar en una isla, por ejemplo, las islas que yo he conocido, ¿no? Mi experiencia con ellas. ¿Acaso allí no saldría un guión, aparecería en verdad una identidad diferente de nosotros, ¿no? Cambiando el foco respecto a lo importante, indudablemente, ¿no? Aparece otra historia, aparece otra persona detrás de esa historia. Contarse todas las veces en que yo he podido consumir un pan caliente con mantequilla, por ejemplo, ¿no? Las veces que yo he disfrutado y he sido feliz comiendo determinado pastel de choclo o determinado platillo que tanto me gusta, ¿no? Todas las veces que yo he podido comer, por ejemplo, centolla, ¿no? Un plato bastante exótico, muy del sur de Chile y bastante caro. Aparecería sin duda, si yo lo narro con detalles todas esas veces, que hayan sido 5, por ejemplo, esos 5 eventos mostrarían un perfil de nosotros diferente. Pues bien, esto es lo que yo quiero señalar en este live, ¿no? ¿Qué significa contarse una biografía no autorizada por nosotros? Significa que yo le ponga el foco y le dé importancia a eventos marginales de mi vida, eventos sencillos, eventos cotidianos, eventos que no tienen el glamour de un título que se entrega, no tienen el glamour de una medalla que se me pone al pecho, eventos que no tienen el glamour de un traje de fiesta, de una recepción muy importante donde conocí a fulano o a fulana de tal. No tienen el glamour de un reconocimiento oficial, no tienen el glamour de terminar una etapa y pasar a otra. No tienen quizás el glamour de una despedida o de una bienvenida. No tienen el glamour de la llegada de un nieto o de un hijo, ¿de acuerdo? Pero poseen, al relatarlos, al aprender a describir esos sencillos momentos junto al fuego tomando mate, tienen la riqueza de mostrarnos un aspecto de nosotros, un aspecto de la vida de los otros, una dimensión de la naturaleza de las cosas, una dimensión de la amistad, por ejemplo, una dimensión del fluir cotidiano de la vida, que no lo disponen los otros eventos que nos han enseñado a que son importantes. Nos han dicho que titularse en tal universidad es importante. Nos han dicho el día en que yo gané mi primer sueldo y cuando me cambié de trabajo y redoblé el sueldo, ese día es importante. No, por supuesto, si yo lo resignifico adecuadamente, lo puedo volver un hecho importante, aunque sea muy frecuente esa mención, aunque sea muy frecuente en la cultura que vivo, valorar aquel evento. Pero lo que yo quiero decir es más bien otra cosa. Es una invitación a poner el énfasis, a poner el foco en situaciones sencillas de nuestra historia personal que abundan a millares, que abundan profundamente. Las veces en que yo he caminado por una calle tapizada de hojas de otoño, mis experiencias emocionales por esa calle amarilla y rojiza, producto de las hojas, ¿no? La experiencia de ir a mi trabajo en los días de lluvia, lo que me comunica la lluvia en esas experiencias. ¿Acaso eso no sería mucho más gravitante para definir lo que ha sido mi vida,
para perfilar mejor lo que es mi existencia que los galardones, que las rupturas, que los momentos duros, tristes, amargos que he vivido, o los momentos felices y aparentemente felices, porque se supone que yo debo estar feliz cuando me estoy casando, por ejemplo. Se supone que yo debo estar feliz cuando estoy recibiendo mi título. ¿No será los simples momentos de las simples cosas antecedentes biográficos mucho más relevantes y mucho más significantes que los que nos hemos acostumbrado a decir o a contar? Eso es lo que estoy señalando, la importancia de atreverse a contarse una biografía no autorizada de nosotros. Es decir, yo quiero plantearles que debemos sacarnos la censura que tenemos respecto a qué es lo importante en mi vida. Lo importante en mi vida, qué es lo trascendente en mi vida. Y lo más probable es que lo más trascendente haya ocurrido en las cosas insignificantes. Repito, ¿no? Lo más probable que lo más trascendente de mi vida haya ocurrido cuando vivía cosas aparentemente insignificantes. La puesta de sol de un tarde cualquiera, la espera de un autobús y la conversación que tuve allí mientras llegaba aquel autobús bajo unos pinos, la serena tarareo que hacía cuando debía esperar mi turno para el dentista. En fin, aquellas expresiones, por ejemplo, ¿por qué yo no cuento una historia? La historia de mis abrazos. Los abrazos más bellos que me han dado en mi vida y los abrazos mejores que yo he dado. Allí aparecería una biografía muy distinta a la tradicional crónica de eventos que nos han enseñado a contarnos. Entonces, yo estoy señalando aquí que es preciso abrirse a otra manera de contar nuestra vida. Hay muchas maneras de contar nuestra historia personal, muchas maneras de contar nuestra vida. Entonces, ¿por qué insistimos de la única manera que creemos hacerla? ¿Por qué repetimos siempre el mismo guión para contar nuestra historia personal? El resultado es que va a ser generalmente y casi siempre una crónica desangelada, un poco aburrida, con un principio y un final, predecible, bastante predecible, porque la mayoría de los seres humanos terminan parecidos. Terminamos todos después de tal y cual situación vital, ¿no? Después de haber tenido hijos, casarnos, descasarnos, cambiar de trabajo, cambiar de país, volver, hacer un viaje, recibir a los nietos, juntarse después de 50 años de salir del colegio, las enfermedades típicas de la vejez y finalmente los discursos fúnebres, la fecha de función y el cierre del Facebook o qué sé yo, la comunicación oficial de que aquel número de teléfono ya no va más. Eso incluso a uno lo hace hasta bostezar, ¿no? Por lo rutinario que es esa manera de mirar nuestra vida. Yo les quiero invitar entonces a otra manera de contarse la historia, ¿no? Quiero invitarles a que aprendamos otra forma de narrar la propia vida. Porque en el acto de narrar, en el modo de narrar mi vida, en el modo de recordar determinados eventos y por lo tanto en el modo de contarlos, va a aparecer riquezas de nuestra vida que antes no habíamos reparado ni sospechado siquiera. Va a aparecer otra identidad, va a aparecer otro ser. Al analizar y al modelar nuestra historia personal desde otra óptica, con otro prisma, con otras lentes de lectura, como decía, ¿no? Con otras gafas de lectura, ¿no? Aparecerá una mujer o un hombre, depende del caso, mucho más rico, interesante, valioso, singular que el que nosotros nos hemos creído. Para ello yo les quiero invitar, ¿no?, a un fascinante curso donde vamos a aprender a narrar en forma autobiográfica. Vamos a aprender, por ejemplo, a escribirnos un autorretrato, ¿no? Una autobiografía sucinta, central, donde de seguro ustedes van a experimentar
que la vida de ustedes es mucho más rica, interesante y valiosa y singular que cualquiera, ¿no? Que no es necesario ser una estrella de Hollywood para tener glamour, ¿no? Basta que uno ponga el acento en otros eventos que uno nunca ha reparado. La invitación está hecha entonces para el curso El Milagro Autobiográfico, ¿no? Cómo rescatar oro de las experiencias sencillas que hemos tenido en nuestra vida. Hagan ustedes todas las consultas a nexo@sileymora.com, escribiendo nexo@sileymora.com o simplemente pinchando el link que está en mi cuenta de Instagram al inicio de mi cuenta. El milagro autobiográfico. Comenzamos el próximo jueves y te aseguro que tu biografía no autorizada te va a mostrar una persona probablemente que tú desconocías, pero que te vas a enamorar porque corresponde a una dimensión tuya que antes no habías valorado. Te dejo entonces cordialmente invitado. Y algo quiero también señalar. Este curso llamado El Milagro Autobiográfico se diferencia del Gimnasio del Alma, de la membresía del grupo de trabajo que tenemos todos los días lunes, ¿no? Llamado Gimnasio del Alma, en que lo que vamos a enseñar es algo bien específico. Vamos a enseñar a cómo pasar de una crónica desangelada, ¿no? Al contarnos nuestra vida, a una saga, a una épica mucho más entusiasmante para nosotros en la manera de narrar nuestra historia personal. La diferencia es que vamos a tratar este tema específico, ¿no? Es decir, vamos a aprender a cambiar el narrador para que mi propia historia sea mucho más interesante. En el Gimnasio del Alma tratamos muchos temas de autoconocimiento, temas de profundización de nuestra propia alma, temas en donde el lenguaje, cómo influye el lenguaje en nuestras emociones, temas cómo enfocamos los desafíos de la vida, ¿no? Temas respecto a cómo sanar ciertas heridas biográficas. Pero aquí, ¿no? Vamos a entregar el arte mayor de empezar a contarnos una historia más justa y más digna con nuestro ser, ¿no? Vamos a enfocar las tres clases, las tres clases o talleres que va a tener estos 21 días de trabajo desde la perspectiva del modo cómo aprender a contarnos un autorretrato empoderador de nosotros. Es en el fondo, ¿no? Cómo diseñar un perfil que sea más auténtico, un perfil de identidad, ¿no? Un autorretrato biográfico en donde al cabo de su lectura, primero de su escritura y luego de la lectura que ustedes mismos hagan, el resultado de eso sea que ustedes se puedan enamorar del propio trayecto de vuestras vidas, enamorar de su historia personal, ¿no? Abrirse a eventos, a epifanías, le llamo yo, ¿no? A momentos sencillos, serenos, pero en donde, por ejemplo, lo sagrado se manifestó. Vamos a enfocarnos en estas tres talleres, en nuestra historia, en nuestra vida pasada y en nuestra infancia, en los eventos que han ocurrido en el pasado, para rastrear allí aquel mensaje valioso y único que no debíamos haber olvidado, que no debíamos haber perdido, porque allí está escondido nada menos que un rasgo esencial del misterio que somos. En el fondo, la invitación en este curso de tres sesiones es a descubrir el misterio escondido detrás la manera en que vamos a abordar, contar nuestra historia personal. El Gimnasio del Alma es mucho más vasto, mucho más amplio y tiene obviamente otras temáticas, la temática del daimon, de la vocación, la temática de la pareja, la temática de la muerte, la temática de cómo empleamos el tiempo de nuestra vida, la temática del conocimiento de nuestras emociones, etcétera, etcétera. Eso es, entonces, invitados todos a esta fascinante aventura del acto de narrar para llegar
¿no?, a una historia personal mucho más rica, mucho más interesante. Una biografía hasta el momento no autorizada por nosotros.